El árbol genealógico de María Félix es tan interesante como ella misma. Te vas a sorprender qué es lo que tiene que hacer Kuno Becker y el actor Mario Almada en su árbol genealógico, además de múltiples escándalos y polémicas que rodearon a ella y a su familia, incluso después de fallecidos. Hola, soy Alexis, te comparto todos los detalles. Bueno amigos, pues vamos a comenzar bastante fuerte, y es que partiendo desde sus papás, el señor Fernando Félix Flores y la señora Josefina Guereña Rosas tuvieron varios hijos. Pero antes de hablar de los hijos, resulta que Josefina tenía un primo. Su primo era el señor Ricardo Almada Guereña y su esposa fue Elodia Otero, con quienes concibieron algunos hijos, pero de entre ellos a Mario Almada Otero, quien fue conocido como Mario Almada en el mundo cinematográfico y fue un destacado actor mexicano. Y de aquí justamente se estriba que ya su familia traía bastantes capacidades artísticas. Sin embargo, a pesar de que el señor fue primo hermano de María Félix, ellos no tuvieron un contacto tan cercano ni una relación como para haberse apoyado mutuamente. Fueron muchos los hijos que tuvieron el matrimonio del señor Bernardo y la señora Josefina, y justamente algunas fuentes indican que fueron 15 los hijos que tuvieron. Lo que te puedo decir y lo que sí encontré es que al menos tuvieron 12 hijos, de los cuales al parecer 3 fallecieron. Pero vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. Y bien, pues ahora vamos a hablar de María Victoria Eugenia Félix Guereña, una de las hijas de este matrimonio, quien se casó con Antonio Paz, y de este matrimonio nacieron los siguientes hijos: María del Rosario Teddy Paz Félix, Antonio Paz Félix y María Eugenia Paz Félix. Y justamente fue María del Rocío quien se casó con el señor Manuel Becker Cuellar, y entre sus hijos está Gunter Becker Paz, Karime Becker Paz y Eduardo Kuno Becker Paz, quien lo conocemos como un actor, escritor y director de cine y televisión. Evidentemente este vínculo tampoco se conoce mucho, y de hecho fue justamente el mismo Kuno quien reveló que es sobrino nieto de María Félix, pero que su familia siempre vivió bastante distanciada entre sí mismo, que es algo triste, pero que desafortunadamente así fue. Y evidentemente esto también representa que María Félix no lo apoyó en su carrera artística y él creció por sus propias cuentas. Lo que también te puedo decir es que la señora María del Rocío Teddy Paz Félix es una señora con bastante preparación académica. La Universidad de Anáhuac, como sabemos, una prestigiosa universidad aquí en México, la reconoce con un MBA. Mucha de la información que se sabe de la doña es porque ella misma escribió su autobiografía, y de ahí también se ubica la existencia de María de las Mercedes Félix Guereña, quien falleció el 7 de septiembre de 1919, desde muy pequeña evidentemente. Y después tenemos a José Pablo Félix Guereña, un personaje sumamente controversial en la vida de María Félix, y te voy a platicar. Resulta que él, Pablo y María Félix tenían una relación sumamente estrecha, tan estrecha que narra incluso María Félix que era una conexión incluso espiritual, bastante carnal, pero no en el tipo carnal que tú te imaginas con ese tabú de relaciones, sino que era una conexión que no podían explicar, y que incluso cuando su mamá notó esa relación, ella se preocupó porque pensaba que tenían algo más, y de hecho a él lo mandó al colegio militar aquí en Ciudad de México, en Popotla, y a ella obviamente la separó y continuó su vida. Esto le lastimó muchísimo a María Félix, y lo más desafortunado de todo esto fue que algunos años después, cuando ya estaba terminando sus estudios universitarios en el colegio militar, tuvo un trágico fallecimiento. Los medios dijeron que se había suicidado derivado de que se había encontrado una cerca de él, y que evidentemente pues él había tomado esta decisión. Sin embargo, 80 años después, una persona muy allegada a María Félix comenzó a hacer investigaciones, y derivó que en esta investigación habían múltiples irregularidades, porque al principio se había dicho que la detonación había sido en la sien, pero después resultó que no, que había sido a su corazón por la parte de atrás, haciéndolo ver que esto fue un acto a quemarropa, y que habían también signos de en su cuerpo, por lo que se deducía que había sido una persona quien atentó contra su vida. Si bien nunca se supo quién fue su asesino, lo que sí se sabe fue que esta trágica de Pablo Félix fue un suceso sumamente fuerte para la doña, lo cual la marcó de por vida. A partir de ahí se sabe muy poco de sus hermanos y sus familias. Te los voy a platicando, pero hay muchísima familia de María Félix que ni siquiera tuve capacidad de rastrear. Entre sus hermanos estuvo Bernardo Félix Guereña, quien se casó con Reinalda Velasco Ruiz. Su siguiente hermano fue José Miguel Emigdio Félix Guereña, quien se casó con Esperanza Orendain Macías, y al menos lo que sí pude rastrear fue que tuvieron dos hijas, Alicia Félix Orendain
Orendain y la señora Marcela Félix Orendain. La señora Marcela es bastante guapa y tiene mucha familia y tiene mucho caché la señora. Ah, y por cierto, recuerden que mucha de su familia vive en Sonora porque de ahí es la familia originalmente. Después está Fernando Jacinto Félix Greña, quien se casó con Leonor Valenzuela Rosas y entre este matrimonio concibieron a María Guadalupe, Fernando, Leonor y María de los Ángeles. Otra de sus hermanas es María de la Paz de Jesús Félix Greña, quien se casó con Manuel Sánchez Pillot. Otro de sus hermanos fue José Ricardo Félix Greña, quien se casó con Berta Camba Gras. Las últimas hermanas fue Ana María del Sacramento Félix Greña, quien se casó con William Bailey Baldwin, y María Josefina de Lourdes Félix Greña, quien se casó con Ramón Hernández Camarena. El último hermano de María Félix, y hasta donde yo rastreé es el último con vida, es José Benjamín Félix Greña. Él se casó con la señora Carmen Betty Chapman Quirós y de ahí tuvieron 8 hijos: Benjamín, Cecilia, Malena, Josi, Ana, Chuy, Pablo y Juan, de los cuales entre estos hijos tuvieron 24 nietos y ya tenían hasta ese momento 32 bisnietos. Y ahora sí vamos a hablar de la más importante de las hijas de la familia Félix Greña, quien es María de los Ángeles o María Félix, conocida también como la Doña o María Bonita, quien fue una actriz de la época del cine de oro mexicano y fue icónicamente su belleza la que traspasó la historia, así como también sus dotes artísticos, pero sobre todo su gran inteligencia. Su primer amor fue Enrique Álvarez Alatorre, quien fue un ingeniero y quien era en su momento un vendedor de cosméticos. Y dicen que en su casa vivía un nivel de exigencia tan fuerte por el lado de su papá que vio en Enrique pues una salida también, por lo cual decidió casarse. Su papá no estaba de acuerdo y bueno, justamente después le dio la razón, ya que en cuanto se casaron y estaban incluso en la luna de miel, Enrique comenzó a ser una persona sumamente posesiva y celosa, por lo cual comenzó a vivir un infierno al lado de Enrique, de donde incluso de hecho nació un pequeño. El hijo de María Félix y Enrique fue Enrique José Álvarez Félix, quien fue un actor y diplomático, y de hecho él fue preparado en unas academias sumamente reconocidas fuera del país, pero después encontró su camino artístico y continuó ahí. En su momento también se separó de Enrique y no volvió a saber nada de María Félix y tampoco le permitió ver a su hijo, y obviamente ella decía que ya no le importaba a Enrique porque pues ella tenía muchos pretendientes millonarios y más atractivos. Y bueno, la vida de Enrique también estuvo un poco llena de controversias, y es que la primera de ellas se decía que vivía en conflicto constante con su mamá María Félix porque se supone que él vivía a la sombra de una gran artista. Sin embargo, cuando él emprendió su camino artístico, de hecho María Félix decía que se encontraban más unidos que nunca. Otra de las controversias que constantemente vivió fue a partir de su orientación sexual, quienes algunas personas lo habían señalado pues obviamente como una persona homosexual, lo cual nunca se declaró como cierto ni tampoco surgieron evidencias de lo mismo, e incluso traje a colación lo siguiente, y es que en su momento cuando él empezó a hacer sus propias grabaciones, conoció a Ofelia Medina, quien es una actriz, guionista, productora y activista social, y a quien incluso le pidió matrimonio. Sin embargo, Ofelia le dijo que no, porque ella no creía en la institución del matrimonio. Y bueno, lo fuerte o lo triste del lado de Enrique José Félix fue que él falleció a los 62 años de edad, derivado de un infarto al miocardio el 24 de mayo de 1996. Evidentemente esa pérdida fue muy dolorosa para María Félix. Después del matrimonio con Enrique, tuvo un nuevo matrimonio con Agustín Lara, o su nombre de nacimiento, quien fue Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, así como lo oyes. Amé su nombre porque está gigante. Conocido como Agustín Lara o el Flaco de Oro, y quien fue un cantante, compositor y actor. Falleció el 6 de noviembre de 1970 y de hecho, algunos datos bastante interesantes de Agustín Lara es que entre muchas canciones, otra de la que le dedicó a María Félix fue María Bonita. Una de las cosas muy icónicas de Agustín Lara fue su cicatriz aquí en esta parte del rostro, y esto se debe a que en su momento él trabajaba en cabarets y de hecho en algún momento una corista de nombre Estrella lo atacó con una botella rota. A su fallecimiento, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó que fuera sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores en la Ciudad de México, en donde actualmente se encuentra su tumba. Y otro de los datos sumamente icónicos que se me hicieron geniales por parte de Agustín Lara, y lo puse aquí, aunque sé que no tiene absolutamente nada que ver en el árbol genealógico de María Félix, es que en su momento Agustín Lara se fue a Puebla derivado
enterado de la guerra cristera que se estaba viviendo y ahí conoció al padre Miguel Agustín Pro Juárez en la comandancia de la policía. De hecho, él presenció su fusilamiento, el cual se ejecutó sin juicio alguno ni desahogo de pruebas. Y aquí te quiero compartir que de hecho esta foto que estás viendo de Beato José Ramón Miguel Agustín Pro fue justamente de esa tarde de su fusilamiento. ¿Y quién fue él? Es un beato de la Iglesia Católica, y para que nos demos una noción, un beato es como un nivel abajo de un santo de la Iglesia Católica, pues así como conoce San Francisco de Asís o San Juan Pablo II, etc., pues él es un beato y por eso se me hizo algo icónico que tenía que contarte. El último de sus matrimonios fue nada más y nada menos que con el señorazo Jorge Alberto Negrete Moreno, o conocido como Jorge Negrete, el charro cantor, quien fue un actor y un cantante y quien falleció el 5 de diciembre de 1953. El matrimonio con María Félix junto con Negrete fue bastante corto, y es que él falleció en la ciudad de Los Ángeles a los 42 años de edad, y esto derivado de complicaciones originadas por su estado crónico de la hepatitis C que estaba sufriendo. Lo que sí te puedo platicar también es que María Félix tuvo muchísimas parejas sentimentales. Estos solamente son sus parejas oficiales, sus matrimonios, pero tuvo mucho más. Otra de sus parejas muy interesantes fue el escritor o secretario, por así decirlo, escribano, no sé cómo se le diga, de Jean-Paul Sartre, Jean-Claude, que es un francés, y como sabemos, María Félix acudía muchísimo a Francia y ahí tuvo esta relación con este gran personaje. Imagínense a alguien que conoció directamente a Jean-Paul Sartre, quien conocemos fue un escritor y filósofo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció todo este árbol genealógico. Creo que está brutal, te voy a estar leyendo, y también dime de quién más quieres que hagamos árbol genealógico. Voy a estarte reaccionando en cada uno de los comentarios para que lo vayamos haciendo, y además no te olvides de seguirme para más noticias y tendencias. ¡Mua!